Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy, sin más preámbulos ni editoriales previas personales, quiero comentarles que debido a un informe elaborado por el JP Morgan hablando sobre Argentina y explicando que nuestra estabilización económica por ahora es vulnerable, surgió la idea de generar una especie de congreso, un debate entre economistas, y se ofrecieron nada más y nada menos que los que ves en pantalla: Roberto Kachanowski, Guillermo Coberton y Alex Daciano, expertos en la materia y con amplios conocimientos del tema. Jorge Sánchez fue quien ofició de enlace, de manager del debate, y quien estableció el reglamento para que este cruce de ideas sea ordenado y racional como corresponde al estilo de esta radio. Y no solo eso, Jorge ha sido el moderador de la actividad, que sin dudas no solo lo cumplió con holgura, sabiendo de su profesionalismo, sino que permitió la prolijidad necesaria para que esta especie de congreso quede guardado como documento invalorable para todos los estudiosos de estos temas, al que tanto intentamos poner sobre la mesa. Espero que les guste este debate. Muchas gracias por sumarse a esta actividad. Muchísimas gracias a Radio Antorcha, liderada por Fabián Cruz, por acometer esta idea y realización para el evento de hoy. Y apreciamos mucho la disposición de nuestros invitados de hoy, los señores Roberto Kachanowski, Guillermo Coberton y Alex Daciano, para ayudarnos a pensar. La administración del presidente Milei ofrece rupturas, ciertamente, pero adolece de continuidades de lo más inconveniente del sistema político argentino. De hecho, en términos del propio Ernesto Laclau, es muy posible que estemos en presencia de un régimen populista renovado, que ha reemplazado el significante del igualitarismo asociado al progresismo del siglo XXI por el del individualismo asociado a las ideas de la libertad. Pero conserva la pretensión de establecer una relación directa entre un líder carismático y la masa electoral, que promueve decisiones plebiscitarias, a veces al margen de las instituciones representativas, y además con la pretensión de sofocar eventuales disidencias, visiones alternativas y aún minorías. Con lo que se socava el pluralismo de las instituciones, que es condición para acciones colectivas que se sostengan en el tiempo, justamente. El principal mérito de la administración, desde luego, es haber estabilizado la economía argentina. Pero es una estabilización vulnerable, al decir de organismos internacionales y especialistas locales, por el hecho de que es un proceso que está en ciernes, que es novedoso, y que no es la primera experiencia exitosa de estabilización en la Argentina. Ocurre que con el tiempo no se sostuvo, y ahí es donde tenemos que poner foco en esta oportunidad. Para eso, contamos con la inestimable colaboración de nuestros invitados de hoy, que van a ofrecernos su perspectiva de lo que llamamos estabilización vulnerable, de manera de introducirnos a todos en la problematización del futuro de la Argentina. De manera de que podamos, entre todos, reflexionar en un ejercicio que no vamos a resolver hoy seguramente, pero que sí propone una metodología para estos asuntos. El señor Kachanowski va a hacer un contraste entre las consignas proselitistas o las promesas de campaña del actual gobierno y las decisiones públicas que efectivamente se tomaron. El señor Coberton va a repasar riesgos políticos de esta agenda y el señor Daciano va a puntualizar algunas contingencias del entorno global que serían sensibles para el programa argentino. Cada expositor va a tener 15 minutos para ofrecernos su argumento y vamos a reservar los últimos 15
al cabo de las 3 presentaciones, para hacer un intercambio que ofrezca al auditorio alguna referencia para sus propias conclusiones. Así que, dicho esto, señor Kachanowski, muchas gracias y sus 15 minutos, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Primero comparemos lo que dijo que iba a hacer con lo que está haciendo, ¿no? Recordemos que él tenía 2 banderas, o 3 banderas básicas. La primera era la dolarización de la economía. Recordemos que dijo en algún programa de televisión que tenía 10.000 millones de dólares y que el celular y no sé cuánta historia ahí quizás lo tenía asegurado, después tenían 30.000 millones. Lo cierto es que él tenía la solución para dolarizar la economía en 6 meses, de acuerdo al trabajo que habían hecho Emilio Campos y mi sobrino Nicolás en el libro, ¿no? Y el otro tema, otro de los argumentos desde el punto de vista económico, ¿no? Fue el me corto un brazo antes de subir impuestos. Bueno, la realidad es que no solo no dolarizó ni cerró el Banco Central, sino que el Banco Central está interviniendo a marcha forzada en todo lo que es el mercado monetario y cambiario. Y curiosamente, recuerdo que él dijo que el peso era excremento que no servía ni para abono, y resulta que ahora el peso es la moneda fuerte y lo que no sirve ni para el excremento y lo que no sirve para abono es el dólar, que viene bajando permanentemente, y ahí la pregunta a hacerse es si hay un ataque de confianza en el peso en la economía argentina, ¿no? Eso después lo voy a contestar. Y el otro punto era el de los impuestos. Recordemos que dijo que él se cortaba un brazo antes de subir los impuestos, y lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue subir el impuesto a país de 7,5 al 17,5%, y lo extendió a muchas actividades. Quiso subir los derechos de exportación para todos, y ahí lo frenaron en el Congreso. Multiplicó por 7 el precio de la tasa el impuesto a los combustibles líquidos, y repuso o volvió a poner el impuesto a las ganancias para la 4ª categoría, que él mismo había votado que se sacara cuando era diputado. De manera que hizo exactamente, hasta ahora viene haciendo exactamente lo contrario a su promesa de campaña. En lo que hace al tema fiscal, cuando uno mira cómo bajó, ahí hay que hacer una aclaración. Voy a hacer la afirmación, después si queda tiempo lo demuestro. Él dice que hay superávit fiscal. Hay 2 superávit, el primario y el financiero. El primario y el financiero. El primario lo logran básicamente con una gran licuación de salarios, jubilaciones, etc. La otra postergación de obra pública y freno de transferencias a las provincias, aumento de las tarifas de los servicios públicos también. Es el combo más o menos que hizo para digamos, cerrar las cuentas fiscales. Algo muy parecido a lo que hizo Duhalde en el 2002. Duhalde en el 2002 lo que hizo fue, por un lado, hizo una llamada inflacionaria y licuó salarios y jubilaciones. En segundo lugar, aumentó impuestos, que fue en ese momento los derechos de exportación que se restablecieron, que no existían antes. Los había eliminado en la época de Menem. Y tercero, postergó pagos. En realidad, los pagos ya venían postergados por el default. Milei lo que hace es algo parecido. Hace una llamada inflacionaria en diciembre, recién estaba viendo cómo había evolucionado los salarios y la canasta básica total, y claramente la gran licuación se produce en diciembre, y después nunca recuperan ese 43% que se pierde en dólares, medido en dólares, el RIPTE, ¿no? Así que él lo que hace es hace una llamada de inflación en diciembre, aumenta los impuestos, como hizo Duhalde, y posterga pagos, como es el caso de Camesa
y a los que le debían el Banco Central las deudas por importaciones, le dieron un bono, que son los, ¿cómo se llaman? Los bonos estos, bueno, se me fue la cabeza. Entonces, él hace toda esta cosa, hay que ver. Y el tema financiero, el resultado financiero, en realidad cuando uno le mete dentro del resultado fiscal, del resultado financiero, los intereses que devengan las LECAPs, hay déficit fiscal financiero a partir del mes de abril, que es cuando empieza a crecer. De tener superávit pasa a tener un déficit fenomenal. Lo tengo por acá, a ver si lo encuentro. Lo tengo hasta el mes de octubre, porque me faltan todavía los intereses del mes. ¿Cuál es el último mes? El de noviembre. No lo tengo, pero para que tengan una idea, si uno toma el resultado financiero sin incluir los intereses de las LECAP, son 3 billones de pesos de superávit a enero-octubre, y si le incluyen los intereses de las LECAP, pasa a tener un déficit de 6,5 billones de pesos. O sea que ahí hay un tema, que es que no desapareció la deuda del Banco Central, sino que pasó al Tesoro y devenga intereses como devengaba antes cuando estaba en el Banco Central. En materia cambiaria, lo que hizo fue llevar el tipo de cambio a los mismos niveles que estaban en el 7 de diciembre del 2023. O sea, el último día de gobierno del kirchnerismo, para tomar el cálculo hago lo siguiente: tomo el índice de tipo de cambio real múltiple que publica todos los días el Banco Central. Entonces uno mira todos los días cómo están, ahí está el tipo de cambio real múltiple, o sea, con todos los países que comerciamos, y por país, ¿ok? Si uno toma el tipo de cambio real múltiple, o multilateral, perdón, no múltiple, multilateral. Si uno lo toma el multilateral, o sea, todos los tipos de cambio de una canasta de monedas, está un 2,4% por debajo del 7 de diciembre. Si uno lo toma el dólar, está un 6,2% por encima del 7 de diciembre, y si uno toma el real, está un 13% por debajo del 7 de diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? Se comieron toda la devaluación del 13 de diciembre, y ahí viene un debate, ¿no? Porque dicen, no, el tipo de cambio es de equilibrio, etcétera, etcétera. La verdad es que no se entiende para qué devaluaron, porque si el tipo de cambio actual es de equilibrio y es igual al del 7 de diciembre prácticamente, se mandaron una devaluación del 120% para terminar en el mismo punto. Y no es que la productividad de la economía cambió tanto como para decir, bueno, ahora estamos mucho mejor en términos de productividad porque bajamos los impuestos, porque tenemos infraestructura, porque hicimos una reforma laboral que es fenomenal, en fin, una serie de reformas de carácter macroeconómicas que aumenten la productividad de la economía y justifiquen la fortaleza del peso, ¿no? Que a lo que tenemos es una fuerte intervención del gobierno en el mercado de cambio, sobre todo, lograron bajar el tipo de cambio de 2 maneras, o con varios instrumentos. El blanqueo, entraron dólares, y los dólares que entraban, muchos que entraban del exterior, los 100.000 esos benditos, tiraron para abajo el tipo de cambio. Segundo, estuvo la moratoria, algunos vendieron dólares para pagar la moratoria. Tercero, mucha gente no llega a fin de mes y tiene que vender dólares para pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿okay? Y cuarto, por la caída del salario real, del ingreso real. Y en cuarto lugar, hay lo que ahora se llama carry trade, y en mi época, en años anteriores, que te lo vi muchas veces, entonces se llamaba carry trade, se llamaba bicicleta financiera y patria financiera, que era: vendo dólares, me hago de pesos y apuesto a que la tasa le va a ganar al dólar. Entonces voy devengando una utilidad que es totalmente inconsistente con la actividad productiva, pero no importa,
yo gano un 35% en dólares, devengo, pero en algún momento realizo esa ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Le digo al banco, dame los pesos, que voy a comprar de nuevo los dólares, y ahí es la presión que se produce sobre el mercado de cambio. Entonces, si supongamos que yo entro con $1 millón a hacer esta bicicleta financiera o carry trade, como le dicen ahora, entro con $1 millón, me gano el 35%, cuando salgo a demandar dólares, no salgo a demandar por $1 millón, salgo a demandar por 1.350.000, o sea que la presión sobre el mercado de cambio puede ser fenomenal. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Bueno, uno, viendo a Caputo, que es un hombre del mercado financiero, claramente este tipo de cosas le gustan, ¿no? Ahora, yo creo que en rigor estamos utilizando el tipo de cambio como ancla contra la inflación, por más que digan que el ancla es el equilibrio fiscal, que no es equilibrio, por otro lado, y ahí para debatirlo eso, en términos financieros, digo, el equilibrio financiero, acá el ancla fundamental es básicamente atrasar el tipo de cambio en términos reales. Y esto pega sobre la economía. Ojo que Brasil está devaluando, es nuestro principal socio comercial, China devaluó hace poco, y Estados Unidos. Los tres principales destinos de nuestras exportaciones son, en primer lugar, Brasil, segundo lugar, Estados Unidos, China, y en tercer lugar, Estados Unidos, o viceversa. Pero son los dos del 8%, más o menos. Entonces, si tenemos Brasil devaluando, acá fortaleciendo el peso, China devaluando y Estados Unidos con un Trump que dijo que va a levantar los derechos de importación, y es más, le dijo a sus socios del NAFTA, a México y a Canadá, que le va a subir los aranceles, me suena raro esto de una integración económica entre Argentina y Estados Unidos. Entonces, para ir redondeando, yo digo, a mí me parece que acá se saca, lo que yo veo como muy complicado es, primero, muchos anuncios de cosas, pero una cosa es anunciar qué vas a hacer y otra cosa es hacer. Por ejemplo, me pasó el anuncio que se puede pagar ¿cómo se llama? La propina con la tarjeta de crédito, como en Estados Unidos, ¿sí? O sea, agregame la tarjeta de crédito. La otra vez estaba en el Aeroparque, le digo al chico, agregame la tarjeta de crédito, y dice, no, la propina no la puedo poner porque acá no me dejan. O sea, son anuncios, pero no se transforman en hechos concretos. Entonces, veo por un lado que la regulación está bien orientada, pero todavía falta que se concrete. Después, las privatizaciones también, pero todavía no se privatizó nada. Hay que esperar que se privatice, obviamente. Y en materia fiscal se logra con ese combo de licuación, aumentos de impuestos y paralización de la obra pública, que ojo, porque yo puedo paralizar la obra pública durante un tiempo, pero si después no arreglo la ruta en algún momento, los camiones nos vamos a matar todos en la ruta, porque algún pozo va a haber que arreglar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo diría que ahí tenemos un problema que no es menor, o sea, puedo paralizar la obra pública, pero no, en algún momento voy a tener que gastar mucho en obra pública si postergo los arreglos. Y un último punto, el RIGI, famoso, yo no sé si van a venir o no, la verdad es que llama la atención que con CEPO vayan a venir. Sí sé que hay muchas consultas, pero poca cosa concreta. Pero hay un punto que como liberal me llama la atención, porque el RIGI es decir, los que inviertan de $200 millones para arriba, 200 millones serán, ¿no es cierto? Para arriba, sí, tienen ciertos beneficios fiscales, impositivos y aduaneros. Para abajo no. Y hay un principio del liberalismo que es el principio de igualdad ante la ley, porque el que pone un maxi kiosco no tiene el mismo derecho que invierte $200 millones. O sea, los derechos para este gobierno están dados por el monto que vos invertís y no porque sos persona. Cosa que me parece bastante contraria al principio del liberalismo. Dejo de lado lo que se dice que son los modos, que para mí es la forma. Sí voy a hacer en estos 20 segundos que me quedan, un solo punto.
guarda con las tendencias autocráticas. Eso de llevarse por delante a todo aquel que opina diferente, porque el liberalismo no es solamente decir tipo de cambio libre o precios libres, sino también respetar a los que piensan diferentes, y en Argentina pensar diferente pasó a ser una herejía y a ser insultado públicamente. Bueno, corto porque me había puesto el cronómetro, así que cumplí con los 15 minutos exactos. Muchas gracias. Muchas Magnífica gracias. administración del tiempo, y me parece que dijo algunas cosas que el profesor Coverton va a tener alguna convergencia. Señor Coverton, adelante. Lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Sí. Yo un poco me iba a enfocar en algunos aspectos que me parece que a veces en el análisis se han dejado de lado, y era básicamente el riesgo político de cada una de las medidas que son necesarias, la preparación de alguna manera de la opinión pública y la toma de conciencia de la situación de donde se estaba. Yo a este gobierno le encuentro, por supuesto, algunas digamos, medidas que son cuestionables o que podrían acelerarse o cambiarse. Pero también me parece que lo veo absolutamente en las antípodas de todo lo que ha ocurrido desde, podríamos decir, 1930 hasta ahora. Incluso en las antípodas, en este sentido, del gobierno de Menem. ¿Por qué? Porque este gobierno está centrando su capital, digamos, político, todo el apoyo, todo el respaldo que la ciudadanía le está depositando en volver al espíritu de la Constitución de 1853. O sea, ha planteado desde el principio que hay que abrir la economía. De esto así no se hablaba ni en la época de Menem. En la época de Menem era una apertura, digamos, en la búsqueda de aliados o cosas por el estilo, pero no había un convencimiento. Esta gente, para mí, o se está comprando la soga con la que los van a colgar, o va a abrir la economía, porque no le va a quedar otra opción. La otra cosa que me parece importantísimo es demoler todo el sistema de tipos de cambios múltiples que, sin tomar ninguna medida, sino simplemente tratando de hacer una sintonía fina, han ido llevando a que los tipos de cambio fueran medianamente convergiendo de manera bastante incruenta. Eso me parece muy importante. Otra cosa que me parece un cambio importante para preparar la opinión pública para los cambios que van a venir es favorecer, digamos, y dejar en claro que el progreso, la prosperidad y el crecimiento vienen a partir de la empresarialidad, de la toma de decisiones de particulares, sino que la gente esté esperando que el gobierno me salve. Esto creo que desde 1930 para acá no se habló nunca. Otra cosa que me parece muy importante y un riesgo enorme es esta jugada, porque cualquier persona que hubiera actuado ortodoxamente antes de ir a una campaña, digamos, presidencial, sin apoyo, sin legisladores. Recordemos que cuando Milei llega a la presidencia había solamente 2 diputados de la Libertad Avanza. O sea, cuando él está haciendo la campaña, quiero decir, y no tenía ni senadores. O sea, cualquiera hubiera apelado a apoyarse en alguna estructura. Yo creo que la gran fortaleza de este gobierno es darse cuenta que de 1930 para acá se ha gobernado por decreto cualquier cantidad de tiempo, y una cantidad enorme, abrumadora y descubierta, digamos,
blanqueada y puesta arriba de la mesa por el ministro Sturzenegger de medidas arbitrarias y por decreto, están hoy absolutamente cuestionadas y están siendo demolidas día a día. ¿Se podrían haber hecho cosas más rápido? Bueno, sí, claro, tomando unos riesgos políticos muy grandes. Si ustedes me preguntan a mí si yo hubiera liberado más restricciones cambiarias, probablemente sí. Lo que pasa es que hay que tenerse mucha fe y a la vez hay que tener en cuenta que este gobierno puede estar enfrentando grupos de mucho peso político que le puedan estar jugando en contra cuando empiece a liberar, porque va a afectar intereses en concreto. Entonces, de alguna manera no me llama la atención que hayan ido liberando despacio algunas cuestiones. Día a día están liberando el tema del cepo y no en un, digamos, de improviso y tomando a la gente por sorpresa. Esto me parece muy importante porque también esos programas económicos que toman a la gente por sorpresa siempre dejan ganadores y perdedores. Yo me arriesgué a decir en abril, mayo que consideraba que a fin de año el cepo no iba a ser un problema demasiado grave, ya estuviera levantado o no, los tipos de cambio iban a estar bastante cerca y es lo que ha ocurrido. Y la verdad es que por como yo lo veo, la desregulación, la cantidad de medidas que se han tomado para desregular la economía es un proceso muy acelerado. ¿Qué cosas yo haría? Bueno, ellos mismos reconocen que las retenciones a las exportaciones son un impuesto totalmente regresivo y que tiene que desaparecer. Hay gente que desde el equipo oficial dice, bueno, pero ¿por qué no las sacan? No las sacan porque se recauda muchísimo dinero. Ok. Yo lo primero que haría sería decirle a todos los que están de alguna manera afectados por las retenciones, se lo compenso por un bono que podrá ser un bono, si querés, a 20 años. Y un bono, digamos, que se pueda negociar permanentemente y cuya paridad arbitra con la tasa de interés también. Entonces ahí empezaríamos a ver horizontes de más largo plazo porque nos daríamos cuenta que seguir inflando eso podría ser complicado, te obliga a liquidarlo lo antes posible y a la vez te muestra una tasa de interés, porque la gente que quiere vender el bono con descuento eleva la tasa de interés. Te muestra realmente las necesidades de fondos y de financiamiento. ¿Qué cosa yo le veo positivo a todo esto? Bueno, la caída de la inflación es notoria y yo creo que es mucho mayor de lo que han proyectado incluso todos los analistas del exterior. No creo que haya habido nadie fuera de la Argentina que haya proyectado una disminución de la inflación como la que operó en estos últimos meses. Otras cosas que veo positivas, la caída del riesgo país, que es una consecuencia. La caída del riesgo país libera muchísimo, digamos, disminuye mucho los costos financieros. ¿Qué cosas aceleraría? Bueno, yo aceleraría una cantidad de medidas, pero también me doy cuenta, es muy probable que este gobierno esté esperando el momento electoral para disparar una cantidad de medidas que le asegure ganar las elecciones de medio término. O sea, este ya no es un análisis político, es un análisis, digamos, económico, sino que es un análisis político. Me da la impresión de que este gobierno está jugando, no tiene otra posibilidad de jugar todo su capital a la elección de medio término. Y hasta ahora, por lo que yo veo, en los últimos 12 meses, le ha ido muy bien. Porque si hoy tuviera que ir a elecciones, quizás sacaría más caudal electoral que el que sacó en su momento, ¿no? Un año atrás.
La otra cosa que me parece importante es la diáspora que se ha producido en los demás partidos, lo cual indica que no están entendiendo del todo lo que está haciendo el gobierno ni cómo enfrentarlo. Cuando hay un claro camino para ir a un programa alternativo, en general, grupos opositores se unen. La división que veo yo, tanto entre el peronismo, el cristinismo y el peronismo federal y todo eso, por un lado, y la otra división que hay adentro del PRO, de la coalición cívica, del radicalismo que está convirtiéndose en una fuerza absolutamente intrascendente, indica que no tienen un camino alternativo. Esto me parece muy importante porque si bien hay grandes incógnitas, Roberto decía con mucho criterio que a él le parece que el tipo de cambio puede estar atrasado. Yo creo que si el gobierno hiciera lo que debe hacer, que es eliminar las retenciones a las exportaciones y liberalizar, quitar los restos del cepo y permitir que inversores confíen e ingresen capital como para empezar a producir, quizás en unos meses podríamos llegar a tener el tipo de cambio real más por debajo y más apreciación del peso, sencillamente porque crecerían fuertemente las importaciones. No hay dudas de que hay tarifas y ciertas cuestiones como el transporte que han tenido un ajuste hacia arriba y eso impacta sobre el salario real. Yo esto lo veo como muy positivo, porque es la eliminación de los subsidios. Otra cuestión importante que yo veo es la disminución de lo que algunos llaman la obra pública, que en realidad a mí me gustaría llamarlo más bien obras de infraestructura. Creo que es una preparación al camino que debemos seguir. Las obras de infraestructura en la historia económica mundial, incluso en la Argentina, y en la Argentina que progresaba, eran iniciativas privadas y eran negocios rentables. No caprichos de 4 militares que se reunían y decían, tenemos que lograr que Fortabat venda no sé cuántas toneladas de hormigón y entonces vamos a seguir construyendo todo esto y nadie se sabía si se necesitaba o no se necesitaba. Nadie hacía un análisis correcto de un proceso de inversión. Yo creo que la suspensión drástica de toda la obra pública, lo que algunos llaman obra pública, yo prefiero hablar de obras de infraestructura, si responde, como estimo, a una táctica de plantear de aquí en más la infraestructura la van a tener que hacer los privados, me parece un acierto y me parece que abre la puerta y prepara todo el terreno para entrar en un sistema de privatizaciones completamente diferente al que vimos en los 90. O sea, el sistema de privatizaciones de los 90, yo creo que 10 años después, no ahora, ahora mucho menos, ¿no? Pero 10 años después ya no lo defendía nadie, porque aparecieron cualquier cantidad de irregularidades y de alguna manera de mecanismos de privatización que al único que tendieron fue a elevar el valor de lo que vendían, dando privilegios, ventajas o incrementando la rentabilidad en el flujo de fondos futuro de esas entidades y proyectos y sencillamente para conseguirle caja al gobierno de turno. Yo creo que esto está apuntando a otra cosa. No tengo ninguna duda de que el tipo de cambio actual no es el tipo de cambio en el cual todo el mundo va a estar cómodo, pero también creo que no se puede seguir manteniendo los costos argentinos. Nunca vamos a ser eficientes ni poder abrir una economía si no hacemos caer drásticamente los costos, y para que caigan los costos tiene que caer el gasto público y luego caer los impuestos, no al revés, porque disminuir los impuestos antes de hacer caer el gasto público y antes de convencer al ciudadano que elige y que vota de la necesidad imperativa de suspender esto,
me parece que sí es poner al gobierno en una vulnerabilidad que es un salto al vacío que después no sabemos dónde termina. Hemos visto iniciativas de estabilización digamos, y de transformación de la Argentina que han tenido una suerte muy lamentable. Yo creo que en este momento estamos en una perspectiva diferente, pero bueno, los meses que corren nos lo van a marcar. Pero yo lo que encuentro es que por primera vez en décadas, en muchas décadas, nos estamos encontrando con un gobierno que por lo menos afirma que lo que hay que hacer es lo que siempre hemos pensado que era lo que había que hacerse. Y como es un gobierno democrático, como no tiene mayorías, como no tiene hegemonías parlamentarias, como no tiene una estructura partidaria, realmente de la única manera que se puede mantener es haciendo lo que dice que va a hacer. Esa es mi lectura en este momento. Pero bueno, no me quiero exceder con los tiempos también. Y dejaré lo demás para el debate. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Estoy bien o cómo? Perfecto. Muchísimas gracias, señor Coberton. Ha sido muy claro. Bueno, gracias. Señor Daciano, sus 15 minutos para el entorno global. Bien, muchísimas gracias por la invitación. La convocatoria era la estabilización vulnerable. Entonces, justamente al doctor Coberton no lo conozco tanto, pero a Roberto Kachanowski sí lo sigo, comulgo con cada una de sus palabras. Agregaría que en nuestra juventud la bicicleta financiera que se llama Carry Trade no tenía los ripos que tienen ahora cuando éramos jóvenes. Pero bueno, me gustaría entonces a mí estar hablando primero yo me apoyo en gráficos más que en otras cosas. En el gráfico 1 nos estamos encontrando con los precios históricos desde el 98 a la fecha del trigo, del maíz, de la soja, y estamos viendo que más o menos todos sigan lo mismo. ¿Qué sucede? Se intercambia el cereal por el valor del dólar, por dólares. Entonces, cuando nosotros establecemos un gasto fiscal ajustado a una cotización alta de nuestros cereales, de lo que producimos, obviamente no acusamos superávit fiscal. Cuando lamentablemente los cereales caen de valor, no surge el déficit. Situación que en sí tiene que ver con una matriz altamente concentrada en el sector agrario y que naturalmente este gobierno no pudo cambiar. Es entonces que tenemos que agarrar y ver. Yo tenía la presunción, tenía la aspiración de alguna acción anticíclica que tuviera el gobierno. Yo advertí en octubre del año pasado que estábamos viendo, básicamente la razón es así: si yo tengo una mandarina, la puedo cambiar por $1, pero si de pronto tengo 2 mandarinas, la naranja que iba a intercambiar vale 2. Es algo bastante simple, es teoría monetaria elemental. Y es ahí en donde juega cómo nos articulamos la economía argentina a esta situación. En el gráfico 2 estamos viendo que nosotros hablamos siempre que tenemos una economía bimonetaria ad hoc, pero el gran público no tiene una comprensión de que Estados Unidos emite y vaya cómo. Entonces, por ejemplo, acá está el M1, la base monetaria, donde vemos que el 2000, estos son datos de la Reserva Federal, todos los datos que voy a dar son oficiales. Aparece una emisión
en donde de 4 trillones salta a 20 trillones. Por supuesto, Estados Unidos tiene la posibilidad de jugar con la velocidad del dinero en circulación para que no se produzca una superinflación, pero el punto está en nuestra conceptuación del dólar como un ancla, y ahí viene un poco también los temas casi conceptuales, ¿no? Porque cualquiera que haya estudiado Rothbard, por ejemplo, si es anarcocapitalista, yo no lo soy, pero nunca habló del dólar sino el patrón oro, porque obviamente mientras que nadie puede. Entonces, ¿cómo jugamos con todo esto? Me parece como que se está desconociendo algunas cosas bastante elementales del juego internacional. Incluso decimos Brasil devaluó. En el gráfico 3 estamos viendo el real brasilero, el dólar canadiense, el mexicano. Si pusiéramos el yuan, si pusiéramos la moneda que quisiéramos, veríamos que realmente lo que ha pasado es que se ha valorizado el dólar, no es que se han devaluado las otras monedas. Entonces, evidentemente con un tipo de cambio fijo, estamos en una situación muy compleja. No tenemos la posibilidad y resultamos poco competitivos, porque perdemos competencia específica. Y acá viene el cuento también, que sumado a eso, ¿cómo articulamos este tipo de cambio actual? La realidad es que todos acá sabemos que resultó el cociente entre el M1 de cuando se hizo la convertibilidad y el cociente a diciembre del 2023, y entonces dio un número que fue pi por radio cuadrado por el logaritmo de tanto, de 800 y pico o 900, que se ajusta con un crawling peg en una manera arbitraria. Sucede que el dólar, si vamos a ver la cotización de ese dólar, la monetización de los Estados Unidos, al momento de la convertibilidad, nada tiene que ver con la actual. Pero eso sería lo de menos. Es entonces que yo paso al gráfico 4, a mí me gusta mostrar las evidencias, al gráfico 5, en donde estamos viendo ahora a más corto plazo, del 2023 a ahora, la superposición del real brasilero junto con valor de la soja, un leading indicator. Ya dijimos que todos los más o menos commodities agropecuarios son los mismos, y vemos cómo acompaña, vale decir, como se está hablando de un mercado libre, acompaña una situación con la otra. O sea que, más allá de cuando hablamos de atraso cambiario, sería bueno decirlo respecto de qué. Muy bueno lo de multilaterales, pero justamente acá estamos en una situación muy complicada. Entonces volvamos a los temas núcleo que tal vez no sean de conocimiento del gran público. En el gráfico 6 adjunto el M2 de los Estados Unidos en azul, y vemos también la deuda como proporción del Producto Bruto. Es entonces que ciertas comparaciones no tienen lugar. ¿Por qué? Porque evidentemente, si estamos hablando de los 90, yo veo acá que Estados Unidos tenía un endeudamiento del 50%. Entonces tenía la capacidad para realizar un plan Brady, para agarrar y decir: señores, con mi crédito, yo les doy crédito y les transfiero el crédito a ustedes. La situación es que ahora estamos con un 120% en Estados Unidos de endeudamiento, y ya la situación se complica. Entonces, estar esperando el maná del cielo se hace muy complicado. De paso, sería bueno también observar, en el gráfico 7, vamos a estar observando
perdón, que en este caso estamos hablando justamente de el bono del Tesoro de los 10 años, y vamos a estar viendo justamente la deuda en función del PBI. La situación está clara. Del 2023 al 2024 hubo una suba bastante importante de la tasa de interés de los Estados Unidos, que obviamente achica, al subir la tasa de ellos y la nuestra no. Después veremos por qué hemos tenido un menor riesgo país. Pero la situación es que Argentina no está aislada del mundo. Obviamente, si vemos la situación, por ejemplo, en los cereales, en el gráfico anterior, en el 2001, la soja costaba $130 la tonelada. No podemos estar comparando, y tiene que ver con todos los efectos monetarios. En el 2001 tuvimos la crisis subprime en Estados Unidos, en el 2007 tuvimos la crisis subprime, perdón, en el 2001 la .com, y es como que hay una concepción autista en la economía argentina que se agudiza desde la ideología y encima una perspectiva sui generis como la que están teniendo en este momento. En el gráfico 8 me permito mostrar algo que a mí me preocupa mucho, que es justamente la oferta monetaria de Estados Unidos superpuesta con el índice Dow Jones. ¿Por qué me importa el índice Dow Jones? Porque muchas veces cuando estamos hablando de los bonos argentinos y todo lo demás, el bono argentino, por más que ahora haya subido muy lindo, sigue estando conceptuado como un junk bond, como un bono basura, vale decir, es riesgo. Uno no puede comparar un bono de cobro seguro. El tema es que los bonos argentinos son activos de riesgo que se deben comparar con activos de riesgo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué riesgo tenemos? Tenemos el riesgo de que lamentablemente, justamente con la situación que no sé cómo estoy de tiempo, pero el tema es que con la situación de Donald Trump, ¿un minuto? 5. Y voy a mostrar entonces, finalmente, si tenemos un minuto, una 5, situación que Alex. 5 minutos tienen. ¿Cuánto? 5. Perdón, soy sordo. Sí. Además de viejo me ha dado 4 de copas y mogólico, soy sordo. El tema es que tiene que ver porque la situación es que estamos colgando y pendiendo de hilos internacionales muy importantes porque no tenemos una reserva. Asumamos, por ejemplo, algo sin precedentes, lo que ocurrió en el 2001. Terrible, ¿no? Pero, por ejemplo, todos aquellos que somos profesionales en la cosa, decíamos, fantástico, hay una cantidad de reservas en el Banco Central, hay una cantidad de circulante, más o menos el dólar va a estar entre 3 y 4. Todos lo sabíamos. Después, lo que pasó, la especificación asimétrica y todo lo demás, muy bien. En este momento tenemos reservas reales negativas y tenemos, en cambio, una formidable expansión de la base monetaria. También es cierto que entonces acá no se trata de, al menos de mi parte, del juzgamiento de la gestión de Javier Milei, antes dándole prioridad a ese juzgamiento a la situación de Argentina. Yo prefiero hablar de la situación argentina. El tema de que Estados Unidos imponga impuestos, tasas, prevé una mayor inflación. ¿Por qué? Porque los insumos importados van a tener que estar subiendo
Ergo, va a ser difícil bajar la tasa de interés de los Estados Unidos. Y la única manera que va a tener la Reserva Federal para poder estar controlando la parte de precios es la regulación monetaria, lamentablemente. En la medida que tengamos un dólar más fuerte, nuestras perspectivas para nuestros cereales y los productos que nosotros exportamos es negativa. En principio es negativa. Y esto yo no puse también el petróleo, que también sigue la misma tendencia, vale decir, tiene una correlación. No es así en el tema, por ejemplo, del gas. Pero ¿qué pasa? El gas requiere inversiones que no han llegado, porque son montos mucho más elevados, la petroquímica. Entonces estamos en una situación de alta complejidad. Me gustaría entonces terminar, sí, con el gráfico número 9, en donde estoy poniendo paradójicamente algo extravagante, ¿no? Algo que se le ocurre nada más que a un desviante como a mí. El Dow Jones en conjunto con el bono de 30, el RG de 30 años, cotización Nueva York. Y vemos que suben y bajan y van acompañándose las curvas. Entonces, vemos que ese comportamiento fue antes de se observa que esta correlación existe desde antes de este gobierno y que siguió a este gobierno. Evidentemente, es muy lindo tener los RGs en 76, lo que determina que vamos a dar un riesgo país mucho menor, pero estamos siguiendo la cotización y a mí la vulnerabilidad, como el tema es la estabilización vulnerable, encuentro un punto vulnerable en una eventual caída del mercado de valores de Nueva York. No me quiero extender mucho más. Me gustaría sí hacer las observaciones que muchos observan que el mercado de Nueva York tiene también una vulnerabilidad. Trabajo conmigo Bob Shiller y ha expresado sus razones y estamos hablando de la posibilidad de vulnerabilidad, una caída en el mercado de valores de Nueva York y con el escenario internacional no se encuentra totalmente en falso. Concluyo diciendo lo siguiente. Yo no me guiaría demasiado por las encuestas. En Estados Unidos las encuestas tampoco le dieron la victoria, le daba ninguno, se le ocurría que iba a ganar la manera de Trump de que ganó. Nosotros todos estudiamos estadística y resulta que, por ejemplo, ahora las encuestas que hablan de una imagen súper favorable, tal vez la tenga, pero matemáticamente hablando, exhiben que tienen un margen de error del 2% con 2.500 casos. Me tomé el trabajo de hacer el cálculo y para el padrón electoral, para poder hacer esa aseveración, estadísticamente hace falta 4.587 casos. Ergo, ¿qué es cierto y qué no es cierto? Por eso yo prefiero hablar qué es especulación y qué es un análisis frío, objetivo de la realidad. Son dos cosas distintas. Es evidente que tenemos un tipo de cambio hiperintervenido, un mercado totalmente intervenido. Tal vez todos acá son austríacos, yo soy monetarista, soy el único que está del otro lado, pero cuando he estudiado siempre se dijo que esta doctrina sirve para economías bien estructuradas. Tal vez, aseverando, poniéndome a favor del doctor Coventron, diría, sí, pero Argentina no estaba bien estructurada, entonces necesitamos entrar en una fase estatista primero. Ahora, los hechos son los hechos, y traté de utilizarlo con los gráficos. Les agradezco muchísimo. A disposición. Muchas gracias, Alex. Bueno, Jorge, si me permitís un segundo, por favor.
quiero primero agradecerles a los tres, Jorge también como moderador, haber respetado encima el reglamento de los 15 minutos de cada uno, y la verdad que se ha conseguido una charla riquísima, porque me da la sensación de que se vieron todas las posturas, ¿sí? Les propongo ahora un pequeño juego libre entre ustedes, si alguien le quiere contestar a otro, pero si me puedo tomar el atrevimiento de dejarles 2 preguntas arriba de la mesa, a ver si da para que alguno de ustedes quisiera hacer una devolución, ¿no? Una es, ¿qué opinión tienen acerca de la toma de deuda que va a haber del gobierno, o la aparente toma de deuda que va a haber del gobierno con esta cuestión del FMI? Y segundo, capaz una pregunta un poco más callejera, si realmente consideran que hubo este año en la Argentina, ¿no?, una desregulación o una desburocratización. Bueno, te contesto, si querés, sobre el fondo, primero dijiste el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Sí. El acuerdo, el posible acuerdo que se Próxima está... deuda. Próxima deuda, sí, señor. A ver, si es para hacer el rollover de la deuda, me parece muy bien. Ahora, si es para tomar deuda, para meter en la reserva del Banco Central y después financiarle a los que hicieron bicicleta financiera una salida sin costo, me parece de una inmoralidad de tamaño gigantesco. Ya lo hizo Caputo en el en el 2018, cuando fue presidente del Banco Central, vendió 13.000 millones de dólares para que, digamos, los que tenían que salir no perdieran por la suba del tipo de cambio. De manera que la pregunta es, ¿para qué quieren más dólares? Acá se dice, no, bueno, pero el Banco Central necesita dólares para poder liberar el mercado de cambio. ¿Por qué necesita dólares? Porque tiene que intervenir, o sea que el Banco Central tiene que decir en última instancia cuánto tiene que ser el tipo de cambio, como en la fatal arrogancia alguien dice el precio de los tomates tiene que ser este, el precio de la verdurita el otro. Acá tenemos también un gobierno que se dice liberal. Por eso me llamó la atención lo que dijo Guillermo, porque sobre todo viniendo, digamos, habiendo estado con mi hermano y hablando del liberalismo, que esto sea liberalismo. Me llama la atención, pero bueno, porque ningún liberal va a decir, che, tomá deuda para financiarle la pérdida al otro, ¿sí? O ningún liberal va a decir, che, el Banco Central tiene que regular la cantidad de pesos que hay en el mercado, o ningún liberal va a decir, el tipo de cambio tiene que ser esto. Recordemos que diciembre, el mismo Milei dijo, yo le dije a Caputo poner el dólar en 800 pesos. ¿Qué tipo de liberalismo es ese? A mí lo que me preocupa realmente, y paso a un pie de página, es que esto se termine identificando con el liberalismo. Porque usted decide, pues vamos a estar en el desierto comiendo anchoas durante décadas, pues van a decir, la culpa era de los liberales, cuando todo este intervencionismo estatal termine fracasando. Volviendo a tu pregunta, te diría, mira, lo de el Fondo Monetario me parece bien si es rollover. Si es para tomar deuda, para financiar lo que están haciendo carry trade, me parece un disparate mayúsculo de carácter de inmoralidad y de ineficiencia económica. Y la otra era si consideran que hubo realmente en Argentina este año una desregulación o una desburocratización. Yo creo que el trabajo de... Ni una ni otra, me parece. ¿Cómo? Ni una ni otra, digamos. El programa de regulaciones que afanosamente sigue el señor Sturzenegger es producto de haber estudiado 2 años el asunto, pero él sigue el criterio de las expectativas racionales sin una ponderación histórica de por qué tenemos las instituciones que tenemos. Entonces, es cierto que muestra hiperactividad, pero ayer o hoy Guillermo Dietrich refería a los sobrecostos que representarían el contrato nuevo de la hidrovía. A lo mejor el profesor Coberton tiene alguna opinión sobre esto, pero es más bien epidérmico y publicitario.
no hay burocratización del aparato estatal tal cual estaba en 2023. Mira, yo coincido con lo que dijo Roberto fuertemente en cuanto a que este gobierno, quizá por primera vez en mucho tiempo, está siendo observado y todo el mundo le está avisando antes de que ni siquiera lo intente, de que no se puede tomar deuda para dar un seguro de cambio. Esto me parece de una madurez de la ciudadanía enorme. Yo creo que un préstamo del Fondo Monetario de cualquier organismo multilateral que sencillamente fondeara este dinero del Banco Central y lo dejara ahí como para preparado como un fondo anticíclico, que es lo que Alex también mencionó que sería necesario, le daría gran fortaleza. No lo veo a este gobierno con posibilidad, porque no veo el sistema financiero débil, no veo la posibilidad de corrida y no veo tampoco la posibilidad de una corrida ni cambiaria tampoco. Una corrida cambiaria apenas se iniciara generaría una disminución muy fuerte de importaciones y fuerte expansión de las exportaciones. Las exportaciones argentinas están de algún modo un poco frenadas por lo que dijo Alex hoy temprano, que es que los precios de los commodities reflejan precios de guerra. Todos los precios de los commodities, que son alimentos, están mostrando el conflicto de Ucrania. Y en los gráficos se ve perfecto. Cuando arranca la guerra en Ucrania, se caen y eso genera sobrecostos en cuanto a los fertilizantes. Que también el mercado de referencia es la orilla del Mar Negro. Entonces, de algún modo, quizás, sí coincido, estamos en una situación complicada y peligrosa, pero es difícil suponer que pudiera empeorar los precios internacionales por el conflicto de Ucrania, incluso de Medio Oriente. La percepción que muestran los mercados es como que la aparición de Trump como un presidente que, como bien dijeron algunos, nadie se esperaba que ganara de forma tan categórica, lo cual legitima eso, puede disminuir el nivel de conflictividad, hacer mejorar los precios. La otra cosa que me pareció muy, por eso por el lado de que Argentina disponga de mayor crédito externo, más que una debilidad, me parece una fortaleza. No creo que al tener minoría en el Congreso y todo lo demás, pudieran hacer ningún tipo de otorgar un seguro de cambio, y no veo el sistema financiero comprometido y todo eso. Ahora, por el otro lado, hay una cosa interesante que marcó Alex, que me parece que también hacen décadas que no se veía, que el bono argentino a 30 años se comporte como un activo del Dow Jones, como el promedio del Dow Jones, como los activos que están metidos ahí en ese promedio bursátil, implica realmente que en el largo plazo el mundo está viendo a la Argentina como un paquete de empresas de primera línea. Ahora, ¿qué puede pasar si hay un problema en Estados Unidos y baja el Dow Jones? No. La correlación, a mi juicio, se rompería. No quiere decir que si bajara la bolsa americana por malas decisiones de Estados Unidos, eso implicaría que los bonos argentinos cayeran. Analizándolo con más profundidad, podríamos decir que una complicación de esa índole le generaría una debilidad al dólar, y una debilidad al dólar aumentaría la competitividad de la economía argentina, de las exportaciones argentinas, y concretamente podría convertir los bonos argentinos, todos en general la deuda argentina, en algo todavía un poco mejor cuando los buenos activos pierden calidad, los medianos o los de baja calidad podrían mejorar. Pero bueno, y en cuanto a lo que es de regulación, no, si yo veo cosas concretas que se han desregulado, muchas, en el día a día, y creo que el camino es seguir desnudando una cantidad
de cuestiones que la gente ni siquiera conocía que existían, y irlas volteando día a día, pero hoy la gente está reclamando que le saquen la verificación técnica, el monopolio que existía. O sea, discutir este tipo de cosas me parece sanísimo, pero, por ejemplo, el tema de la hidrovía también me parece tremendamente sano, porque la hidrovía debe ser probablemente una de las obras de infraestructura más importantes que tiene que, y más, digamos, apremiante. Perdón, me gustaría decir algo porque, Sí. si es posible, ¿no? Por supuesto. Adelante. La pregunta es, si está todo tan bien, ¿por qué no liberan el mercado de cambio? No entiendo. Si no hay ningún problema de corrida, ¿ok? Y el tipo de cambio no es problema y toda la música, ¿por qué no lo liberan? Yo lo dije temprano, yo lo hubiera liberado y me da la impresión de que bueno, si no lo liberan es porque no están en el gobierno. Claro, hay gente en el gobierno que piensa que puede haber grupos de peso de alguna manera tratando de torcerle la mano y generándole alguna corrida, y estaría mucho más. Hagámoslo corto, así podemos dialogar. O sea, que tienen un razonamiento al estilo kirchnerista. El mercado está conspirando contra el gobierno. O sea, ya lo dijo también Milei la otra vez, nos hicieron hacer una corrida. O sea, que es el mismo razonamiento de todos los populismos. Estos quieren voltearme, entonces van a correr van a sacar los depósitos. No, o crees en el mercado o confías en que el mercado es un mecanismo eficiente de asignar los recursos, o no crees. Ahora, lo que ellos crean, si ellos creen que lo van a correr, quiere decir que no creen que el mercado es un mecanismo eficiente de asignación de recursos. Están más con las teorías políticas populistas de las conspiraciones. No estoy tan seguro, yo te digo como lo veo yo. Yo lo que veo es que Argentina no es todavía una economía lo suficientemente abierta y con suficiente volumen de competitividad. Guillermo, la pregunta es muy concreta. ¿Por qué no liberan el mercado de cambio si está todo tan bien? A ver, si hicieron la impresión que lo vienen liberando bastante, Roberto. Hicieron la reforma o el ajuste fiscal más grande de la humanidad. ¿Sí? Si hicieron las reformas más grandes de la historia del mundo, ¿por qué no liberas el mercado de cambio? ¿Cuál es el problema? Yo creo que lo vienen liberando bastante día a día, sacando una cantidad de medidas, pero si vos me preguntás a mí, yo hubiera liberado más, pero entiendo que es probable que ellos todavía estén influidos por ese tipo de teorías conspiranoicas que en un mercado abierto por ahí no pasarían, pero no estás en este momento ni con un nivel de reservas, ni con un nivel de producción exportable en oferta que te pueda frenar, me parece, esta situación mejor que a lo mejor esperarlo 4 meses. Eso es lo que no entiendo para qué querés las reservas si tenés que ir a una flotación limpia. Claro. O sea, se podría estar tranquila. Hay varias cosas que se dijeron, me gustaría. Bueno, ojo, esperá. Vos me decís, ¿para qué querés reservas si querés tener una flotación limpia? ¿Para qué querés un fondo anticíclico? Yo no dije. ¿Cómo te manejarías más cómodo? ¿Teniendo muchas reservas o no teniéndolas? Porque con las tasas de interés internacionales, te digo lo que uno ve, incluso lo hace microeconómicamente. Las empresas acá hoy están tomando niveles de deuda altísimos porque la tasa es baja y prefieren mantener liquidez porque ante cualquier sacudón que ven inestabilidad están más fuertes. No me parece absurdo eso, porque tenés factores externos que no tienen que ver con conspiraciones del círculo rojo. Te está haciendo de tema. El punto es muy lo contesto concretamente. ¿Sabes para qué lo quiero? Si hay guerra en Ucrania y se me desploma el precio de los commodities por 3 meses, yo le puedo aguantar por 3 meses un poco la situación. No me parece un Pero a ver, acá yo te diría, ¿para qué querés tener saldo en el banco en tu empresa si tenés crédito? Y yo prefiero tener un poco de saldo en el banco, ¿viste? O por ahí señor, perdón, Alex quería hacer un comentario. Sí. Lo escuché. Acá se están partiendo de postulados. Uno, por ejemplo, que por el tema ruso con Ucrania hemos tenido una fortaleza del dólar. 2, que son los cereales. Si yo hubiera elegido poner cobre
hubiera elegido poner otros productos, es lo mismo, porque la realidad es que por una serie de razones el mercado hizo que subiera, el rey mercado para nosotros hizo que el dólar subiera. Luego las impresiones de por qué ocurrió algo, eso se lo dejamos a las personas que no creen en el mercado. Es un activo de refugio, Alex. Porque le tienen miedo al mercado. No, el dólar es un activo de refugio. El dólar es un activo de refugio, por eso sube. Clarísimo. Perdón. A ver, el dólar es un activo. Hablabas vos de un Patrón Oro o Rothbard. El dólar hoy es el oro. Sí, yo sé que es el activo de refugio. Trabajé 14 años. Bueno, ok, entonces ya entendimos todo. Lo que estoy diciendo es que justamente por qué la gente se refugia, también está el tema del Medio Oriente, hay un montón de temas, y no es la cuestión desglosar el por qué. Es como un medio para mostrar una vulnerabilidad que no tiene nada que ver. Por otra parte, también se dijo, qué bueno que enganchamos con el Dow Jones. Esto, Guillermo, se lo advertí yo en el 2001 a caballo, cuando tuvimos el .com y teníamos el mismo comportamiento, ahora los hijos merecen que se aclare el nombre. El tema es que se lo aclaré, acá estamos hablando de lo mismo, vale decir, el problema es que seguimos siendo una situación, o sea, que no es una renta, sino hay una componente renta segura, sino riesgo. En buena hora que estemos así. Es evidente que acá viene en buena hora, pero el problema es que ¿cuál es el punto vulnerable? Bueno, el punto vulnerable es que, ya que estamos hablando de activo refugio, y ya que hablamos de mercados, Warren Buffett está cubierto de efectivo, no solamente el señor ese. Mi amigo Bob Shiller, que no por algo es premio Nobel y aventuró 4 crisis en los mercados, 4, está diciendo guarde al piojo. No por nada, Jamie Dimon, CEO, JP Morgan, está diciendo, señores, existe esta posibilidad. ¿En dónde quedamos nosotros frente a una crisis? Porque acá no es una cuestión de defender pongamos la bandera argentina primero. ¿En dónde quedamos nosotros ante una crisis de este tipo si no tenemos reservas, estamos más solos que Kung Fu sin flauta, porque evidentemente el mercado acompaña nada más que las evoluciones del mercado, vale decir, los gráficos son objetivos, significan, si uno lo quiere interpretar evolutivamente o racionalmente, bueno, fantástico, esto es una cuestión distinta. Respecto a la regulación, a tu pregunta, es una pregunta muy complicada. Sí, yo te tengo que dar la respuesta. Porque evidentemente ha habido una desregularización. Yo tengo un aprecio profesional por Federico Sturzenegger considerable. Ahora, también han regulado, porque el RIGI, que digan, bueno, lo que dijo Roberto al principio, si vos pones 2.000 palos verdes, te damos el paraíso. Ahora, si vos no ponés 2.000 palos verdes, no. Evidentemente eso es regular también. Está regulando con una norma. Quien tiene una norma es anticonstitucional, debiera ser anticonstitucional, pero más allá de eso, entonces, es cierto que están haciendo esfuerzos notorios. ¿Son suficientes? Y no. De hecho, ahora festejamos que la planta de licuación, la barcaza de licuación de gas. Personas, de gas. Ahora, ¿es inversión real? No. Nos traen el buque donde enchufamos la manguera, que cuesta muy cara. Ahora no se hace en tierra física. Y sí, seguro. Oltrona era un hecho, se anunciaba como hecho, como que estaba totalmente, y ahora estamos en negociaciones con Shell. En buena hora que estemos en negociaciones con Shell. Los felicito. Ahora, volvemos a lo mismo. La realidad es que estamos con un problema muy grave. Aparentemente no se dijo,
para que no parezca que uno es simplemente un crítico político, sino es una persona profesional. Aparentemente, en el último trimestre disminuyó la pobreza en buena hora. No lo dijo Guillermo, lo digo yo, en buena hora, fantástico. Nadie le va a quitar el mérito en donde ahora todo ese mecanismo, engranaje financiero, no podemos decir que el mercado es libre, el tipo de cambio estamos liberalizándolo. Esto es lo mismo que agarrar y decir que es virgen relativamente. Cada día está más virgen. Y me permites un segundo. Perdón un segundo. No hay nada más antiliberal que lo que están haciendo en materia cambiaria. Vos fíjate que acá el problema no es el cepo, el problema es el control de cambios. Yo exporto soja. La soja se la vendo a Hans en Alemania. Hans me da $2 por mi soja. ¿Qué dice esto que dicen liberalismo? Te dicen, vení, trae para acá los dólares al Banco Central y se lo vendés al tipo de cambio que yo digo. ¿Sí? O sea, y además después te cobran las retenciones. Con lo cual, y quedarse con el 67% de la renta del campo o de la soja no es un tema menor. Entonces, el punto es, ¿en qué manual del liberalismo dice que alguien que vende dólares, que vende soja y le dan dólares, tiene la obligación de vendérselas al Banco Central? Y la pregunta es, ¿con qué compra el Banco Central esos dólares que le compra el exportador? Emitiendo pesos, ¿o correcto? Entonces, estamos en el mismo mecanismo de antes. Esto es una continuidad de lo de Massa, pero en vez de hacer el cuasi fiscal, se lo pasaron al Tesoro. Y están actuando con las leyes ahora. No es diferente, es lo mismo. Por eso esconden los intereses de la deuda, no los ponen todos dentro del resultado financiero. Pero digo, yo no entiendo cómo se dice que esto está en buen camino cuando estás haciendo una grosería tan grande como la de decirle a un tipo, los dólares que son tuyos ya no son tuyos, yo te los confisco y se los tenés que vender al Banco Central. En el manual de economía ya no austríaca, sino de la escuela de Chicago, lo que sea, dice eso. Quisiera saber, ¿en qué parte? Señores, en ninguna. Habida cuenta de que llevamos 1:15, Sí. el debate se ha puesto muy rico. Yo creo que, para resumir para el auditorio, lo que tenemos es un esfuerzo de estabilización por el camino de lo viable, como ha resuelto el profesor Coberton, que no es una agenda liberal, como dice el señor Kachanowski, y que tenemos incertidumbres mayúsculas de cara al futuro, como dice Alex. Me parece que este sería el resumen. Sugiere nuestro productor 1 minuto para cada uno o un parlamento muy breve para reforzar o fijar su perspectiva, comenzando siempre por alfabéticamente. Señor Kachanowski, su resumen. No, bueno, a ver, yo veo que hay como una especie de fanatismo en defensa de, lo percibo con gente que hablo, en defensa de algo que no tiene mucho que ver con el liberalismo. Basta con ver cómo está compuesto el gabinete del gobierno y no hay un solo liberal. El único que venía de la tradición liberal, que era Diana Mondino, la rajaron por no sé por qué razón. Pero uno mira y no hay liberales ahí adentro. Es más, el mismo Milei no viene del liberalismo, viene del kirchnerismo cuando asesoraba a Scioli en la campaña del 2015. Pero dejando eso de lado, yo diría, me sorprende, realmente estoy sorprendido cómo hay gente que cree que esto es liberalismo cuando hay cosas tan groseras como aumentos de impuestos, controles de cambios, cepos que son consecuencia del racionamiento tipo controles de precios, discriminaciones entre lo que invierte uno y lo que invierte el otro. Vos invertís 200 millones, te doy beneficios, vos invertís menos, no te doy nada. O sea, cosas que son absolutamente antiliberales y te están diciendo, a ver, lo resumo de esta forma. Te están diciendo, bueno, quisiera que con esto funcione y tengo la esperanza que funcione, porque me gusta tu discurso. Ahora, cuando nadie se anima realmente a ver lo que efectivamente están haciendo, que es totalmente distinto al discurso, ¿no? Muchas gracias. Señor Coberton, adelante.
No, yo coincido con mucho de lo que dice Roberto. De hecho, creo que además la vocación de destrabar todo el tema del sistema cambiario lo están diciendo todos los días, lo hagan más rápido, más despacio. No veo un programa alternativo que vaya más rápido que esto, no veo los partidos de la oposición diciendo, digamos, ni siquiera lo contrario que dice el gobierno, al revés, los veo que les gustaría seguir utilizando estas herramientas. No veo nada más en el espectro político que apunte a volver a la Constitución del 53. No veo ninguno de los otros grupos apuntando a esto. Ahora, por supuesto que hay cosas que yo haría más rápido, hay vulnerabilidades y bueno, de algún modo creo que, como se dijo, tener un fondo de estabilización frente a variaciones que pueden ser muy fuertes de los mercados internacionales no es una decisión desacertada, con tasa de interés en baja. Fíjense lo que hizo el agro en el último año, con tasas de interés fuertemente en baja para el agro, que hoy se financia con pagarés bursátiles al 6-7% en dólares. Todo el mundo trata de estar recontra relíquido, así no sepa si va a necesitar esa liquidez o no, porque pasan cosas, como dicen algunos. Alex. Adelante, Alex. Gracias, profesor. Gracias. No, a ustedes. Alex, su resumen. Sí, yo creo que para poner la parte positiva, en un cierre positivo, creo que es positivo que se estén abriendo estos debates en donde, por ejemplo, personas que son charla de amigos, en donde voy a no invocar a ninguno de los nombres grandes, sino al padrino, a Don Corleone. La magnitud de la ofensa no la mide el que ofende, sino el ofendido. Entonces, la institucionalidad, el respeto irrestricto por el proyecto de vida y existencia del otro, yo podría trabajar tranquilamente y gratuitamente para el Fondo de Estabilización. Ahora, mientras que yo sea, no se disculpen por 4 de copas, mogólico, viejo meado y todas las demás cosas, cuando no se disculpen con esa letanía en cuanto a que lo que pasa es que tenemos que gobernar de esta manera porque hay un parlamento, exacto, aceptaste ser presidente de la República. Cuando dejen de agarrar y denostar al prójimo, porque no estamos hablando de simple falta de libertad económica, Roberto, estamos hablando de falta de libertad de expresión. Cuando yo no puedo agarrar y en una forma positiva mostrar un gráfico y no ser tildado de no sé qué, de canalla o traidor, ¿yo qué culpa tengo que el Dow Jones me vaya para arriba y los otros se correlacionan? Cuando uno agarra y dice, oh, sos un traidor, estás sugiriendo que, ¿por qué no nos sinceramos y decimos las cosas? Obviamente que no podemos liberalizar el tipo de cambio porque hay 8.000 billones de dólares que se quieren ir del país porque son dividendos que no se pagaron al exterior y no están. Entonces el dólar subiría como pelo de buzo. Está bien, hablemos las cosas como son y manejémonos como son y aprovechemos estos tiempos para la unión y la libertad. Todos queremos que a Argentina le vaya bien. Y yo creo que es muy positivo que de repente este tipo de charlas, lamentablemente, no sé si son la norma o son la excepción. Pero hagamos el esfuerzo por conocer. Hagamos el esfuerzo acá en Radio Antorcha de que sean una norma, ¿no? Yo les agradezco. Desde ya les quiero agradecer a todos muchísimo el poder haber hablado en libertad. Es muy, pero muy desagradable mostrar gráficos y que alguien le escupa la cara o le raye el auto o que lo llamen traidor cuando uno está mostrando tan solo una fotografía de la realidad. Es muy desagradable estar leyendo que a Roberto Kachanowski, con quien no gozo de amistad, las cosas que le dicen. Yo no estoy viviendo en una república, estoy viviendo en una republiqueta bananera, si esa es la sociología.
Es la realidad. Al prójimo se lo respeta y agradezco muchísimo a Guillermo su fórmula educada, respetuosa, civilizada. Porque además de que es piola que estemos con las 30 empresas líderes, también sería piola que nuestro comportamiento social se adecue a los agentes civilizados y no a los caníbales. Por supuesto. Muchísimas gracias por Alex. compartir el espacio. Cierre el evento usted. La verdad, emocionado y bueno, agradecido infinitamente por la predisposición que tuvieron, por el respeto, vuelvo a repetirlo, por el reglamento de tener que hablar en esos 15 minutos. Si sinceramente la charla después se hizo extensa, eso lo vale, porque esto es oro puro. Así que, como dijo Jorge al principio de la charla, gracias por invitarnos a pensar. Y bueno, al haber habido distintas posiciones en cierto momento, invita también no solo a pensar, sino a ejercitar el raciocinio, ¿sí? Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes. Espero que la hayan pasado bien en este debate. Y bueno, que sean varios más, que se repita si quieren. Por Bárbaro, supuesto. gracias. Muchísimas gracias a todos y un gran año 2025 para todos. Igualmente, felicidades. ¿Qué te pareció este debate? Con este podcast, Radio Antorchas cierra la saga sobre el análisis del primer año de la administración Milei, con todas las voces, como corresponde que lo haga cualquier medio serio y responsable, dejando en tus manos el análisis personal. Agradezco enormemente la disponibilidad de los 3 economistas de hoy, Roberto Kachanowski, Guillermo Coberton y Alex Daciano, por la forma que expusieron en este programa y también la participación de Jorge Sánchez, quien se puso en el brazo la cinta de capitán y encargándose de la arenga a este equipo, augurándoles que este programa será fundamental para el análisis de estas cuestiones. Con un moderador como él, yo simplemente me senté a escuchar. Seguiremos el próximo año con más programas como estos. Simplemente te pido que escribas en los comentarios algún tema que te interese que analicemos y si te gustaría la participación de algún otro invitado especial. Nosotros desde acá, justo en esta época, despidiendo el año, con todo nuestro staff de invitados a lo largo del 2024, decimos cartón lleno, bingo y a brindar y festejar de la mejor manera posible, con la conciencia tranquila del deber cumplido. Espero que te haya gustado el menú de opciones que tuvimos este año y que renueves tu confianza para con nosotros en el 2025. ¿Qué te pareció este informe? Espero tus comentarios en la caja del video. Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y sé miembro de este canal. Nos vemos en el próximo podcast. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.